en el libro. Para los contenidos que vimos la semana pasada, que vimos el metabolismo del músculo, y hablamos también sobre el metabolismo del músculo cardíaco, del tejido nervioso, del tejido adiposo, estuvimos porque los relacionamos, del hígado, hablamos porque vimos el ciclo de Cori. Para esa parte, hay dentro de un capítulo del blanco que se llama metabolismo de algunos tejidos, busquen la parte donde dice metabolismo del músculo. ¿Está? Bien. Después, para lo de esta semana, esos contenidos los encuentran, como dijo recién Margarita, es integración y regulación. Otro capítulo que hay que se llama integración y regulación del metabolismo. Y después, el tercer seminario es cuando ya lo integramos a la acción de las hormonas. Ahí tienen que consultar ese capítulo que habla de bases bioquímicas de la endocrinología, hormonas y otros intermediarios químicos, pero no es todo el capítulo, sino busquen la acción y el cortisol sobre el metabolismo de hidrato de carbono, lípidos y proteínas. La clase que viene eso lo vuelvo a decir. ¿Se entendió un poco más, Luca? Sí, perfecto. También así queda más claro para tener un orden para estudiar. Sí. Bueno. Sí, yo, perdón que a lo mejor, no sé, parecería que lo guío un poco demasiado, pero a veces cuando uno los ve como perdidos, me parece que es necesario, ¿no? No es que uno, y uno siempre les da lo mínimo, el techo lo ponen ustedes, ¿no? Esto es así. Y hay otra cosa, también uno por ahí a veces ve que los libros en general no son consultados, entonces cuando uno les dice en el libro tal encuentran, es como que ni siquiera lo conocen. Y yo digo, bueno, todos los otros recursos, como los PowerPoint con voz grabado, o videos, o no sé, o apunte, o algo que tengan, tiene que ser un complemento o algo o estos seminarios son una guía de cómo estudiar, de cuánto estudiar, pero yo no puedo solamente estudiar de alguien que habla y que yo grabo, porque, digamos, es muy reducido el conocimiento, entonces tengo que ir al libro. La base tiene que ser el libro, me tengo que acostumbrar a leerlo. Y el mejor resumen es el que yo puedo hacer, el mejor apunte es el que yo puedo hacer, no el que me pasan. Entonces eso es importante. Bueno, yo lo digo, por ahí algunos lo toman, otros no, pero bueno, creo que, qué sé yo, me parece que eso es importante. Bueno, vamos a comenzar. Igualmente en lo que vamos hablando, vamos a ir aplicando lo que hemos visto la clase pasada, ¿sí? Voy a esperen un poquito, acá todo esto con la charla y pendiente de que si se escuchaba o no, me olvidé de abrir el PowerPoint. Ahí va. Bueno. Bueno. Díganme ustedes si lo están viendo. Sí, se ve bien. Bueno, fíjense, esto siempre yo lo pongo porque lo que digo siempre, la guía de saber qué estudiamos. Hoy vamos a ver esto, la parte de la regulación alostérica de cada una de las vías y obviamente qué enzimas están involucradas en esa regulación. Y también, como está escrito acá,
ven que dice regulación de las oxidaciones biológicas, papel regulador de los adenilatos, porque ahora vamos a ver qué rol tiene el nivel de ADP o ATP y el nivel de NAD oxidado o NAD reducido, porque eso también es un control importante en el metabolismo. ¿Estamos? Entonces, fíjense, vuelvo a decir, que tenemos detallado lo que hay que ver y lo encontramos en el capítulo que se llama Integración y Regulación del Metabolismo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que nosotros vimos, esto es para introducirnos y darle una continuidad e integrar los conocimientos a los de la clase pasada. Habíamos aprendido que cuando el músculo inicia un ejercicio, tiene que utilizar los nutrientes o los combustibles que tiene dentro de la célula. ¿Por qué? Porque la situación, esta nueva situación fisiológica que es el ejercicio, requiere una adaptación, o sea, el organismo no va a responder en forma inmediata a esta demanda de ATP que tiene el músculo por iniciar un ejercicio. Entonces, habíamos visto que a través de una enzima que se llamaba adenilatoquinasa podía sintetizar algo de ATP porque les pasaba un fosfato del ADP, de un ADP a otro ADP y se formaba ATP. Habíamos visto también que había un compuesto en el músculo, dentro de la célula, que se llama fosfocreatina y que a través de la enzima fosfocreatinquinasa le transfiere un fosfato al ADP para producir ATP. Y también habíamos repasado que en el músculo hay glucógeno y que ese glucógeno se transforma en glucosa 6-fosfato e ingresa a la vía glucolítica. Ahora, ¿por qué dice ahí metabolismo anaeróbico de los hidratos de carbono? Porque cuando esto llega a piruvato, si hay un aporte insuficiente de oxígeno al tejido, y yo acá, está bien, los términos que aparecen en los libros son anaerobiosis, que quiere decir que no hay oxígeno, pero tengamos presente que no es que no hay, sino que la demanda, no se responde a la demanda en forma adecuada al principio. Entonces no hay un aporte suficiente de oxígeno, la cadena respiratoria se ve inhibida, el ciclo de Krebs también, la descarboxilación oxidativa del piruvato también, y ese piruvato entonces busca una alternativa, que es que a través de la enzima lactato deshidrogenasa se convierte o es convertido en lactato que pasa a la sangre y es tomado por el hígado que lo convierte en piruvato y puede sintetizar glucosa. Esa conversión del piruvato en lactato en el músculo permite que la coenzima NADH que se genera en una de las reacciones de la glucólisis se regenere y quede oxidada y pueda de esa manera mantenerse la vía glucolítica y pueda de esa manera generar esta vía glucolítica de glucosa a piruvato 2-ATP. Pero sabemos que esto no se puede sostener por mucho tiempo. Por otro lado, cuando este trabajo se prolonga en el tiempo, justamente como esto no se puede sostener, sabemos que comienza de alguna manera, a utilizarse otras fuentes de energía. ¿Por qué? Porque sabemos que esta situación fisiológica, digamos, se ha adaptado el aparato cardiorrespiratorio a esta nueva situación fisiológica y entonces hay un mayor ritmo cardíaco, ustedes de eso saben más que yo, y eso hace que llegue más oxígeno y nutriente a los tejidos. ¿Y qué le está llegando? Bueno, glucosa y cuerpos cetónicos que produce el hígado por sangre, también le está llegando ácidos grasos del tejido adiposo, y vemos que cuando ese ejercicio se prolonga en mucho tiempo, deja de utilizarse como fuente de energía a esta glucosa que es reservada para otros tejidos como el glóbulo rojo o el tejido nervioso y se oxidan los ácidos grasos.
Eso lo vimos la clase pasada, ¿sí? Bien. ¿Está claro entonces lo que he dicho? ¿Quieren que repita algo No, está bien. o avanzo? Hasta ahí Profe, estoy. una duda. Sí. ¿Ese Power dónde puedo encontrar? ¿Está en el campus? No, este no está en el campus, Ah, ok. pero igualmente este no tiene la voz grabada, o sea, soy yo la que está pronunciando. Trata ahora de concentrarte. Sí, sí. Si vos necesitas que yo detenga y querés copiar algo, vos copialo, o sea, dígamelo, pero sí quiero que también podamos interaccionar entre nosotros y que les sirva. Este en particular no está. Dentro del aula hay uno con voz grabada que ha puesto Florencia Tomat, pero este en particular no, ¿está? Bueno. Ahora después vemos, sino qué podemos hacer, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Tainá. Ay, discúlpame, ¿me lo volvés a decir? Tainá. Espera, voy a hacer algo porque no me gusta decir cualquier cosa. ¿Cómo es el nombre tuyo, me dijiste? Tainá, mi nombre. Ahí está, Taina. ¿Está bien, Taina? Bien, bueno. Ahora vemos después qué podemos hacer. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está, Taina? Sí, gracias. Bien. No, por favor. Bueno, avanzo entonces. Ahora, pero más allá de esto, después vemos cómo podemos hacer, pero yo quiero saber, ¿está claro lo que hemos hablado recién? ¿Hay alguna otra pregunta? No. Bueno, Está claro, está claro. Bueno. Entonces, Está claro. Bueno, gracias chicos que contestan. Tengamos también presente que el organismo responde a un ejercicio, ¿sí? De acuerdo a la intensidad del ejercicio, a la duración del mismo, a la frecuencia, porque no es lo mismo hacer ese ejercicio una vez a la semana que hacerlo 2 o 3 veces a la semana. Y también, por ejemplo, no es lo mismo hacerlo cuando hay temperaturas medias, que cuando hay un frío muy intenso o un calor muy intenso, a que si estamos a una determinada altura a nivel del mar, a que si se hace el ejercicio, por ejemplo, dentro del agua, o también, como dice ahí, a las características propias del individuo, ¿estamos? Porque cada uno de nosotros tiene un rendimiento propio y cada uno de nosotros también tendrá una alimentación particular, horas de descanso particulares, horas de trabajo particulares. Todo eso hace a que uno responda de una determinada manera. ¿Estamos? Bien. Entonces, cuando hablamos de regulación del metabolismo, tenemos que ver que esta relación, como dice acá, ATP-ADP, es la que está, en cierto modo, regulando las vías metabólicas. ¿Por qué? Porque cuando la relación esta está aumentada, si hablamos ATP sobre ADP, es una relación alta, quiere decir que hay disponibilidad de ATP, por lo tanto, en ese momento se van a estar inhibiendo los procesos generadores de energía o de ATP. ¿Estamos? En cambio, se va a favorecer aquellas vías que lo van a consumir. Y pasa lo contrario cuando esta relación es baja. Y otro metabolito que yo mencioné también al principio y que les dije que estaba cuando hablamos del temario, es la relación NADH-NAD. ¿Por qué? Pensemos que nosotros siempre lo decimos, parece como un cuento, decimos, y las coenzimas reducidas dan los electrones a la cadena respiratoria donde se sintetiza ATP por fosforilación oxidativa. Entonces, pensemos que eso que decimos tiene un reflejo que ¿qué es? Si hay mucha cantidad de NAD reducido respecto del NAD oxidado, esto también ejerce un proceso, o sea, tiene un efecto, regulatorio. ¿Por qué? Porque si hay mucho NAD reducido, las vías catabólicas, que son las que lo van a generar, se van a ver inhibidas
y al contrario se van a ver activadas las otras vías. Entonces, tengamos presente que esta relación ATP-ADP y la relación NADH-NAD son los principales reguladores de este metabolismo, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a empezar a ver ahora algo que después lo vamos a retomar en algún momento cortito, pero que tiene como un rol central y que es una enzima que se llama AMP quinasa. Vamos a poner. Esa quinasa, como toda quinasa, las quinasas son enzimas que catalizan fosforilaciones, es decir, que fosforilan a lo mejor compuestos. En este caso, se van a fosforilar enzimas. Y tengamos presente que en la regulación de las vías metabólicas hay enzimas que cuando se fosforilan se activan y hay otras que se inhiben. Esto de fosforilar enzimas es lo que a veces encontramos escrito en los libros como la modulación o modificación covalente de la enzima. ¿Qué es? Que por algún mecanismo, justamente, que a veces son las hormonas, que lo vamos a terminar de ver la clase que viene, activan a lo mejor un receptor y a través de un segundo mensajero se produce una cascada de fosforilación y se fosforilan enzimas, que algunas se van a activar y otras se van a inhibir. ¿Y esto por qué se hace? Porque nosotros hemos visto en nutrición todas las vías metabólicas, pero inclusive la clase pasada, muchos de ustedes me decían, por ejemplo, ¿pero y cuándo se activa la síntesis de glucosa o la gluconeogénesis? ¿Y cuándo se activa el otro? Bueno, acá es donde nos ahora sí hay que empezar a pensar las situaciones fisiológicas. Y cuando pasen a clínica pensarán en las situaciones patológicas, ¿sí? Pero, o sea, ¿qué es lo que determina? Yo tengo que también pensar que cuando una vía hace lo mismo, pero en el sentido contrario, o sea, más allá de los pasos irreversibles, es decir, si hay glucólisis y hay síntesis de glucosa, las dos vías no pueden funcionar activas al mismo tiempo porque se genera lo que se conoce como un ciclo fútil, que no sirve. Lo mismo que se degrada se sintetiza, o lo mismo que se sintetiza se degrada. Como por ejemplo, no puede estar en paralelo activada la degradación de glucógeno y la síntesis de glucógeno. ¿Estamos? Bien. Entonces acá es donde uno empieza a pensar, porque antes teníamos las posibilidades, ahora empezamos a ver los cuándo. Entonces, esta quinasa, como dice acá, se llama AMP quinasa, ¿por qué? Porque depende de los niveles de AMP. ¿Y qué es el AMP? Es el nucleótido que queda cuando al ATP se le separan los dos fosfatos de alta energía, ¿sí? Entonces, es adenosina monofosfato. Y ahí dice que es un importante regulador de la homeostasis del metabolismo. Porque ¿qué nos indica los niveles altos de AMP? ¿Qué están indicando en una célula? Que hay mucha degradación de ATP. ¿Que qué? Que hay mucha degradación de ATP. Exacto, que hay mucho consumo o degradación de ATP y que es necesario sintetizar. Entonces, el AMP tiene un papel muy importante también. Hoy vimos la relación ATP-ADP y a veces en el libro aparece, que creo que el blanco lo tiene en ese de integración del metabolismo, al final, como una especie de fórmula que une, o sea, que está mencionado el ATP, el ADP y el AMP. Después si no la busco, no me acuerdo. Pero bueno, lo importante es eso, tener presente que los niveles, tanto de ADP y en este caso de AMP, van a indicar que es necesario la síntesis de ATP porque se está consumiendo mucho. Y entonces, si nos fijamos, acá tenemos que la AMP justamente va a activar a esta enzima alostéricamente, mientras que el ATP lo va a inhibir, ¿sí? Y esta quinasa, cuando está activada, lo que va a hacer es fosforilar, ¿sí? O sea, esta quinasa, perdón, una quinasa de esta AMP, perdón, se va a fosforilar. Y esta AMP quinasa fosforilada es la que va a intervenir en varias vías metabólicas. Voy a volver a decirlo. Cuando los niveles de AMP están aumentados,
hace que esta AMP quinasa sea un mejor sustrato de otra quinasa que la va a fosforilar. Y esta AMP quinasa fosforilada va a tener muchas acciones. Por ejemplo, en músculo va a favorecer el ingreso de glucosa. Acuérdense, los transportadores, el GLUT4 que estaba en músculo. Y va a favorecer que se oxide glucosa y que se oxiden ácidos grasos. También va a favorecer el transporte de oxígeno a los tejidos, lo cual sabemos que es lógico. ¿Por qué? Porque ese oxígeno, que ustedes aprenden todo, la hemoglobina, que se une, cada subunidad se une a un átomo de oxígeno, o sea, que se carga de oxígeno en la membrana, ¿no es cierto?, a nivel de los pulmones, pasa por la sangre y llega al tejido, y unámoslo. O sea, ¿qué es la importancia? Que justamente ese oxígeno que ustedes describen y que estudian en fisiología, qué es lo que pasa, de acuerdo esperen, creo que alguien, ahí está, bien. ¿Qué función tiene justamente? Es el aceptor final de la cadena respiratoria y es lo que permite que tanto la glucosa como los ácidos grasos puedan ser oxidados y se pueda obtener energía de ellos. Y además tengamos en cuenta otra cosa que aprendimos la clase pasada, que a partir de la glucosa se puede generar ATP en forma aeróbica, y recién comentamos que cuando hay un aporte insuficiente lo puede hacer en forma anaeróbica, cuando el piruvato se transforma en lactato y solo produce mucho menos, pero produce. Ahora, tengamos presente que la oxidación de los ácidos grasos solo ocurre durante un metabolismo oxidativo, o sea, no hay una vía anaeróbica, nunca, vieron que yo creo que lo pregunté, ¿hay una vía que permita anaeróbica para oxidar los ácidos grasos la vez pasada? No existe. O sea, los ácidos grasos solo se oxidan en forma aeróbica. Por eso también es tan importante este aporte de oxígeno. Y por otro lado, bueno, perdón que voy a dar entrada. Bueno, vuelvo acá. Por otro lado, perdón, me volví para atrás sin querer. Todo lo que es vías anabólicas van a estar inhibidas. O sea, si está activada la beta-oxidación de los ácidos grasos, la síntesis se va a inhibir. Y todo lo que es, obviamente, utilización del acetil-CoA para síntesis de colesterol, o todo lo que es el depósito de glucosa en hígado. Al contrario, el hígado a lo mejor va a estar proveyendo de glucosa a la sangre a través de la degradación de su glucógeno. Y esto era lo que yo les decía antes. Si no, se transforma en un ciclo fútil que no sirve. ¿Estamos? Bueno, ¿puedo avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Se comprendió esto? Sí. Sí. Entonces, Sí. ¿nos damos Sí. cuenta la importancia que tiene el nivel de AMP y ATP? O sea, cuando hay mucho AMP, hace que esta AMP quinasa se fosforile y de alguna manera favorezca estas vías metabólicas. Yo salté los pasos moleculares para facilitarles a ustedes, pero para que entendamos mínimamente cómo es que se une, porque si no a veces lo decimos como un cuento y no llegamos a darnos cuenta de cuánta relación hay. Bien. Entonces, ahora vamos a ir viendo de cada vía. Algunas son un poquito más tediosas que las otras, pero lo que he intentado hacer acá, que hoy me preguntó Margarita, es tratar de alguna manera ordenarles un poco ese capítulo que a veces les resulta tan difícil. Y se los voy a intentar explicar. Bien, vamos a empezar a ver cómo se regulan dos vías, que es la glucogenólisis y la glucogenogénesis. La degradación del glucógeno, la enzima que está regulada es la glucógeno-fosforilasa. Si bien intervienen otras enzimas, esa es la enzima que regula la degradación.
En el caso de lo pongo todo, de la síntesis de glucógeno, es la glucógeno-sintasa. Ahora bien, fijémonos que acá esta enzima, como muchas otras, tiene ese mecanismo que les dije a ustedes, que a veces está fosforilada y a veces está desfosforilada. Y la clase que viene vamos a unirlo ¿en qué? En que, por ejemplo, la adrenalina en el músculo cataliza la fosforilación, estimula la fosforilación de la glucógeno fosforilasa a través del receptor. No me voy a meter ahora en eso, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Y entonces hace que esta enzima, por ejemplo, se active. Ahora, acá hay algo que es importante destacar, que por eso está puesto. Fíjense que yo les puse desfosforilada es inactiva, y es verdad, porque cuando, por ejemplo, no se produjo, lo voy a tratar de unir para que interpretemos qué quiere decir eso. Cuando no está estimulada la adrenalina, esta enzima no va a estar fosforilada. Voy a decir una cosa, esa adrenalina se va a unir al receptor y se va a generar un segundo mensajero que va a activar a quinasas que van a generar esas famosas cascadas de fosforilaciones que funcionan en los libros. En esta enzima fosforilada o no. En el caso de que no esté fosforilada, esta enzima va a ser inactiva. Sí, va a ser inactiva, es verdad. Pero, aquí, si nosotros continuamos y unimos con lo anterior, en vez de pensar y decir, bueno, es inhibida por el ATP, es activada por el AMP, en el ejercicio, ¿qué nos damos cuenta? Que esto se continúa con lo que veníamos diciendo. Cuando se inicia un ejercicio, que implica mayores requerimientos de ATP para la célula del músculo y que se tiene que adaptar el aparato cardiorrespiratorio a esta nueva situación fisiológica, el músculo, hasta tanto llegue esta adaptación, va a usar lo que tiene dentro de la célula, porque todavía no le va a llegar por sangre ni glucosa, ni ácidos grasos, ni oxígeno, y usa lo que tiene dentro de la célula. Entonces, ese consumo del poco ATP que tenga, del que pueda sintetizar con la fosfocreatina, hace que empiece a generarse AMP. Y entonces, este AMP es el que va a, de alguna manera, contribuir a que el glucógeno que está dentro del músculo comience a degradarse, aunque todavía no haya llegado la señal de la hormona que diga que tiene que degradarse. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. ¿Todos? Sí. ¿Podrías repetir, profe? Sí, se entiende. Voy a ir a algo antes de esto. Esperen, acá quiero ir a esto. ¿Era esta? Esta. Esto que está acá, esto que estaba puesto acá, ¿sí? Cuando al principio se usa el ATP que se pueda sintetizar con la adenilato-quinasa o el ATP a partir de la fosfocreatina, hace que aumenten los niveles de AMP. Y ese aumento de los niveles de AMP favorece que se pueda utilizar, como dice acá, el metabolismo anaeróbico de hidrato de carbono, que ¿qué es? La degradación de glucógeno que tiene el músculo adentro. ¿Estamos? Eso es, eso que lo decimos teóricamente, es lo que pasa gracias a que el músculo sensa, o la célula muscular sensa, que baja el ATP y aumenta el AMP. Vuelvo a decirlo, cuando se inicia un ejercicio, que aumentan los requerimientos de ATP, porque aumenta el consumo. Recuerden que pasa el músculo pasa a consumir el 90% del ATP que se genera en el organismo en una situación de ejercicio. Como el aparato cardíaco, el músculo tiene que usar como fuente de energía lo que tiene dentro de la célula y no lo que le llega por sangre, porque aún no se ha adaptado y no le está llegando por sangre los combustibles ni el oxígeno para oxidarlo. Estamos en esta situación. Se comprende el AMP
que están actuando al inicio, ¿sí? ¿Estamos? Y después la enzima solo responde a la regulación hormonal, obviamente que también ese ATP y ese NAD oxidado reducido van a ser también a la regulación de las hormonas, ¿no? Por los requerimientos. Bueno, por otro lado, en hígado sabemos nosotros que el rol del glucógeno no es el mismo que el del músculo, que la función del glucógeno hepático es liberar glucosa a la sangre. O sea que acá solamente responde a la acción de las hormonas y principalmente, aunque lo vamos a ver, la hormona responde la glucógeno fosforilasa. En el hígado, perdón. ¿Cuáles son las hormonas que participan en la regulación de la glicemia? Al glucagón. Glucagón. La insulina. Y la insulina. La insulina y el glucagón. Eso, y en este caso es el glucagón, como dijeron. ¿Estamos? O sea, si es para liberar glucosa a la sangre, el glucagón va a activar a esta glucógeno fosforilasa para que libere glucosa. Y fíjense que dice inhibida por glucosa, perdón. Porque es real, porque la misma glucosa va a inhibir la secreción de glucagón y se va a inhibir esta enzima. ¿Estamos? En cambio, la síntesis de glucógeno, la enzima que regula, es la glucógeno sintasa. Y acá tenemos también que, por un lado, la enzima, a diferencia, fíjense, que esta enzima, cuando está fosforilada, es activa, pero esta, pensemos la situación que cuando se fosforila por una hormona, se fosforilan todas. ¿Qué pasa? Esta es activa, pero esta que cataliza o regula la vía contraria, tiene que estar inactiva. Y sí, y está inactiva. Entonces miremos eso. Fosforilada es activa la glucógeno fosforilasa, perdón, y es inactiva la sintetasa. Es decir, se degrada glucógeno, pero no se sintetiza. Y entonces acá tenemos que cuándo va a ser justamente activada esta enzima. Por ejemplo, cuando hay disponibilidad de glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y en cambio, esta que está activa cuando es desfosforilada, si el producto de esta vía es el glucógeno, el mismo producto final de la vía inhibe a la principal enzima regulatoria, que es la glucógeno sintasa. Entonces, eso pasa en muchas vías. El producto de la síntesis de glucógeno es el glucógeno, y el glucógeno inhibe a la enzima regulatoria de la vía porque es el producto final. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Está? Bueno, ¿puedo Sí, avanzar? gracias. ¿Puedo avanzar? Sí, sí, profe. ¿Necesitan copiar algo? ¿Está bien? ¿Estamos? ¿Avanzo? Sí. Bueno, yo sé que es un poco tedioso, pero es como que intento explicárselos ubicados en el contexto para que no sea repetir algo memorísticamente. Bueno, vamos a ponerlas a todas las enzimas de la glucólisis y de la gluconeogénesis. Cuando nosotros estudiamos la glucólisis en nutrición, decíamos, no es necesario, como cualquier vía, pero como es la primera que ven, siempre es la pregunta que hacen, no es necesario saber todas las enzimas, como tiene 10 pasos encima, sino solamente los que regulan la vía. Bueno, acá los tenemos y los vamos a aplicar. La exoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa. La primera enzima es inhibida por el producto de la reacción. El papel central de la glucólisis, o sea, la enzima que tiene el papel central, es esta, la fosfofructoquinasa. Si nosotros pensamos justamente la degradación de la glucosa para generar ATP, entonces el mismo ATP va a inhibir a la glucólisis. Y por otro lado, ¿por qué está puesto el citrato? Porque de alguna manera el citrato está indicando que se ha generado mucho acetil-CoA, porque el citrato se forma por la condensación del oxalacetato con el
acetil-CoA. Y entonces también va a inhibir, porque ¿qué quiere decir? Que a lo mejor hay mucho aporte de acetil-CoA al ciclo de Krebs, que ya es suficiente, y de alguna manera se inhibe la descarboxilación del piruvato y se inhibe la vía glucolítica. Y la última, la reacción, perdón, la enzima de la última reacción, que es la piruvatoquinasa, si nos fijamos, también es inhibida por el ATP, porque la función de la glucólisis es para generar ATP. El acetil-CoA, que es el que ingresa al ciclo de Krebs, es similar al razonamiento a la enzima anterior, a veces de dar glucosa. Entonces, si se va a generar glucosa, que es lo que se acuerdan que en la clase pasada vimos el ciclo de la glucosa-alanina, la disponibilidad, digamos, de alanina en un periodo como el que media entre comidas, donde los niveles de glucosa tienden a disminuir, permite que se pueda sintetizar glucosa. ¿Por qué? Porque esa alanina es usada por el hígado y la convierte por transaminación en piruvato, y el hígado sintetiza glucosa y lo libera a la sangre. Entonces, si hay síntesis de glucosa, no va a haber degradación. Tiene que ver con eso. Y por otro lado, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Esto es pensándolo en las inhibiciones. Ahora, pensemos qué es lo que pasa en las activaciones. Fijémonos que tanto el nivel, como dije antes, el papel más importante lo tiene la fosfofructoquinasa. Y es para generar ATP, justamente los niveles de AMP la van a activar, y acá aparece un metabolito que no es de la vía en sí, que es la fructosa 2,6-bifosfato, que por ahí a veces nos lleva a un poco a complicarnos qué quiere decir. Entonces se los voy a tratar de simplificar. Esa fructosa 2,6-bifosfato se sintetiza, pero acá no está, se sintetiza a partir de la fructosa 6-fosfato, ¿sí? O sea, es una enzima que no es de la vía glucolítica y que hace que en vez de fosforilarse en el carbono 1, se fosforile en el carbono 2. Ahora, vamos a lo que nos interesa más. ¿Qué función tiene la formación de este metabolito? Ese metabolito va a indicar que los niveles de glucosa en sangre están aumentados. Y cuando hay disponibilidad de glucosa en sangre, la vía glucolítica se va a ver activada, en cambio se va a ver inhibida la síntesis de la glucosa. Entonces, de alguna manera, esa fructosa 2,6-bifosfato refleja los niveles de glucosa en sangre y actúa a nivel de esta enzima que es la central en la vía glucolítica. Y si miramos la síntesis de glucógeno, perdón, la síntesis de glucosa, Inés, disculpen. una ¿sí? pregunta. O sea, porque Sí. no me quedó claro, o sea, si los niveles de glucosa en sangre están aumentados, se sigue estimulando la Sí, glucólisis. porque justamente hay disponibilidad de glucosa para consumir. Ahora, puede que también parte de esa glucosa sea usada para sintetizar glucógeno, pero nosotros acá estamos viendo cómo actúa eso a nivel de la vía glucolítica, la estamos viendo como separada del resto. ¿Se entiende? Vos pensás que si en sangre los niveles de glucosa están aumentados, no se va a estimular la síntesis, porque ya hay. Se va a estimular el consumo o el depósito de glucosa. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. ¿Está? Porque en esa situación, chicos, piensen que se va a liberar, ¿qué hormona? La insulina. Y la insulina va a favorecer la captación o la entrada de glucosa a las células, va a favorecer la degradación, que es la glucólisis, o va a favorecer el depósito de glucosa como glucógeno. ¿Está? Por eso, ahora nos aislamos de las hormonas, que vuelvo a decir, esta fructosa 2,6-bifosfato es un reflejo de los niveles de glucosa en sangre.
que reflejan que están aumentados y que entonces en esta situación que estamos analizando la vía glucolítica va a favorecer justamente la activación, o sea, que se consuma glucosa por esta vía. ¿Se entendió mejor? Sí, Inés, sería un estado postprandial, o sea, después de una comida Podría ser, podría ser. podría ser, exactamente, sí, podría ser, exactamente, sí, 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 bien. Bueno, veamos la síntesis de glucosa. También tenemos estas tres enzimas que catalizan las mismas reacciones, pero en el sentido contrario. Eran las irreversibles en la glucólisis. Para la primera que está acá, que sería la última de la vía, es inhibida por el producto de la vía, que es la glucosa y el fosfato. Esta, la fructosa 1,6-bifosfato fosfatasa, la fructosa 1,6-bifosfatasa, no me di cuenta para no ponerlo tan largo el nombre, esta es la que, digamos, cataliza la reacción contraria a la de la fosfofructoquinasa. Fijémonos que así como esta es activada por los niveles de AMP, porque la glucólisis es para sintetizar ATP, en este caso es inhibida. Sin embargo, acá tenemos lo mismo. Así como el ATP inhibe la glucólisis, activa la síntesis de glucosa. ¿Estamos? Y la última está, no es la última, es la primera, sería de la vía, la piruvato. Yo la pongo así para que comparemos que es la reacción contraria. En este caso estamos en lo mismo. El ATP y el acetil-CoA que inhiben la glucólisis van a activar la síntesis de glucosa y el ADP que está activando la glucólisis porque está indicando que hay menos ATP, va a estar inhibiendo la síntesis de glucosa. Entonces, cuando la carga energética de la célula está baja, se activa la glucólisis, y cuando la carga energética de la célula está aumentada, se activa la síntesis de glucosa. ¿Está bien? Y por otro lado, el reflejo de los niveles de glucosa en sangre también modulan estas vías, obviamente que hay intermediarios que son las hormonas, pero ya sabemos que cuando los niveles de glucosa en sangre están aumentados, el reflejo de la fructosa 2,6-bifosfato aumentada hace que se active la vía glucolítica porque activa la fosfofructoquinasa y que se inhiba la síntesis de la glucosa. ¿Está bien? Sí, pero... ¿Estamos? Sí. Bueno, prometo. Sí, gracias. Y ahora voy a esto. Lo que vimos recién está un poquito más explicado, como vuelvo a decírselos. Acá, esto que está acá es estas dos, puesto lo mismo para que lo analicemos. Lo mismo que expliqué. ¿Cómo se forma esta fructosa 2,6-bifosfato? Lo dije antes. Se forma que justamente cuando hay mucha disponibilidad de glucosa e ingresa a la vía glucolítica, esta enzima hace que se sintetice a partir de la fructosa 6-fosfato este compuesto. Y este compuesto está reflejando que hay disponibilidad de glucosa, ¿sí? Y fíjense lo que está puesto acá, que es lo que charlamos antes. Cuando aumentan los niveles de AMP cíclico por acción, por ejemplo, del glucagón o la adrenalina, se produce, digamos, la fosforilación de esta enzima. No vamos a después ir al detalle de estudiar esto, pero para que entendamos cómo responde. Que tiene actividad de fosfatasa, es decir, lo que hace es sacarle el fosfato a esta fructosa 2,6-bifosfato, o sea, hace que el nivel de esta fructosa 2,6-bifosfato baje. Y entonces, ¿qué hace? Se activa la síntesis de glucosa. No vamos a estudiar todo esto, pero sí lo que razonamos recién. Si los niveles de glucosa sangre eso hace que se inhiba, o sea, si están bajos esos niveles, que se active
síntesis de glucosa y que se inhiba la degradación. ¿Estamos? Por eso se activa la síntesis de glucosa y se inhibe la degradación. Si nos retrotraemos, ¿en qué situación hormonal estamos para unirlo todo? Como alguien me dijo, ¿sería un periodo que media entre comidas? Exactamente, sería un periodo que media entre comidas, donde se libera el glucagón. Y entonces, ¿qué pasa? Los niveles de glucosa en sangre están disminuidos y para no ir al detalle de que si esto se activa o se inhibe, sí sabemos que se sintetiza menos fructosa 2,6-bifosfato y hace que se active la vía de la síntesis de la glucosa. Y al revés, cuando los niveles de glucosa en sangre están aumentados y se produce la liberación de la insulina, se produce más síntesis, o sea, esta enzima está activada para fosforilar y se genera fructosa 2,6-bifosfato que refleja altos niveles de glucosa en sangre y se activa la glucólisis. Esto se los comento porque probablemente aparezca algo en el libro y a veces no entendemos cómo es el rol. Pero entonces, para poder, de alguna manera interpretarlo, tengamos presente, vuelvo a decir, que la fructosa 2,6-bifosfato es un reflejo de los niveles de glucosa en sangre, que cuando los niveles de glucosa en sangre están aumentados y se produce la secreción de la insulina, se va a favorecer la formación de esta fructosa 2,6-bifosfato, que va a estimular la glucólisis y va a inhibir que glucosa en sangre estén bajos, se va a estimular al glucagón, que va a hacer de que estos niveles de fructosa 2,6-bifosfato disminuyan y se active la síntesis de glucosa y no la glucólisis. ¿Se entendió? ¿Alguien iba a entrar? Me pareció que alguien iba a entrar. No sé, perdón. Sí. Bueno, ¿estamos? Bueno. Falta un poco más de densidad de una sola cosa y ya después es poco lo que queda. ¿Qué hora es? No es tanto. Bueno, entonces, recién que vimos degradación y síntesis de glucógeno y vimos degradación y síntesis de glucosa. Ahora, la descarboxilación oxidativa del piruvato, que es cuando el piruvato pasa a la mitocondria y ahí se descarboxila acetil-CoA. Este es un punto re importante de regulación. Les recuerdo que eso estaba catalizado por una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. Si nosotros, yo se los voy a recordar, acá lo que pasaba era que el piruvato se descarboxilaba, o sea, perdía un dióxido de carbono, se oxidaba con reducción de NAC y se le unía la coenzima A y se formaba acetil-CoA. Por lo tanto, fijémonos que tanto el acetil-CoA como el NADH, que son los productos de la reacción que cataliza la enzima, la van a estar inhibiendo. Y por otro lado, volvemos a ver el rol que tiene el ATP. Si para oxidar la glucosa, ya sabemos que se necesita la glucólisis a piruvato, la descarboxilación oxidativa acetil-CoA, el ingreso del acetil-CoA al ciclo de Krebs, y por último, que las coenzimas reducidas den los electrones a la cadena respiratoria para sintetizar ATP, es lógico que el ATP esté inhibiendo esta descarboxilación oxidativa del piruvato cuando ya se haya formado mucho, porque quiere decir que no es necesario oxidar glucosa. Y justamente, a veces nos remitimos solamente a la vía de glucosa piruvato, pero no nos olvidemos que también se requiere de la descarboxilación oxidativa del piruvato para que continúe el camino oxidativo que emprendió esta glucosa. Que la oxidación de la glucosa no termina en el piruvato, sino que termina en la cadena respiratoria. Por lo tanto, el ATP va a ser un inhibidor de esta reacción. ¿Estamos hasta acá? Sí, profesor. Sí. Bueno. Sí. Acá pasa lo ¿Puedo mismo. hacerte una pregunta? Sí. Suponete que, bueno, tenemos mucho ATP y por lo tanto
mi pregunta es, si una vez que llegamos a obtener piruvato, ¿actuaría el ATP o directamente actuaría esta gran cantidad de ATP al inicio de lo que es la glucólisis y la glucosa la reservaría directamente como glucógeno? No sé si se entiende bien. No, pero no te olvides que también está el juego de las hormonas. Las hormonas están respondiendo de alguna manera porque sensan esta modificación de todos estos metabolitos. Ahora, volví a hacer la pregunta. Mi duda es si la gran cantidad de ATP actuaría directamente al principio de lo que es la glucólisis para no obtener el piruvato o actuaría también una vez que se formó el piruvato en la glucólisis. En ambas, porque yo a lo que voy, nunca una vía llega a cero, ¿sí? No es que no se produce nada, ¿sí? Es que va a frenarse, va a disminuir la cantidad que se forma y va a actuar ese ATP tanto a nivel de la vía glucolítica como tanto a nivel de la descarboxilación oxidativa del piruvato. Va a actuar en los dos puntos, ¿sí? ¿Está? A ver, bueno, no entiendo si no, entonces tu pregunta, si no te la estoy respondiendo. Volvémela a formular. No, igual sí, le entiendo lo que me quiere decir, pero mi duda específicamente es si esperaría que se forme, o sea, o que se produzca la descarboxilación oxidativa del piruvato. Claro, pero ¿sabés qué pasa? Que vos imaginás como que no hay nada, y nunca hay cero de nada, ¿me entendés? O sea, no es que no hay nada de piruvato, siempre va a haber piruvato, porque vos pensás que también se forma piruvato por otras reacciones. Entonces hay niveles basales de todos los metabolitos. Ah, vos a lo mejor lo pensás, como a veces vos disculpá si yo no, o sea, yo lo que te quiero decir, a veces sin querer, llevamos nuestra cabeza a pensar como que la glucosa solita entra a la glucólisis y da piruvato, o sea, lo que también está haciendo este ATP, no se descarboxila acetil-CoA, sino que sea utilizado con otro fin. A lo mejor va a ser utilizado ¿con qué fin? Con el fin de sintetizar glucosa, porque se está inhibiendo la degradación. ¿Se entiende? Porque no es que va a haber cero, siempre algo va a haber. No nos olvidemos que no es que se anulan. Y lo mismo, está bien, está bueno, Catalina, porque nos hace reflexionar lo que vos preguntás, y a veces nos cuesta, ojalá que con esto, bueno, también se den cuenta. Cuando nosotros hablamos de que una hormona se inhibe o se activa, nunca pensemos, si yo me voy a dosar la hormona, me saco sangre y la doso, un nivel basal voy a tener, no es que va a estar en cero. Lo que pasa que siempre, acuérdense ustedes, que los efectos son relativos a las concentraciones de una respecto de la otra, no es que se anula, es que hay más glucagón respecto de la insulina, inclusive una misma anula el efecto de la otra, porque está más alta. Pero si yo estoy en una situación, como recién entre comidas, que están los niveles de glucagón aumentados y doso insulina, no me va a dar cero, me va a dar un nivel bajo respecto del glucagón. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Y lo mismo pasa con los metabolitos. No es que no hay nada. Vos pensás que el piruvato, justamente hemos visto, es una encrucijada metabólica. No solo se produce por la glucólisis, o sea que va a haber en el medio. Lo que va a hacer esto es que ese piruvato, ya sea que venga de la glucólisis o a lo mejor que haya en el medio, no sea descarboxilado acetil-CoA. Y vos fíjate, Catalina, que ese acetil-CoA podría utilizarse para sintetizar ácidos grasos, ¿sí? En esta situación fisiológica, que estamos en un periodo, supongamos que media entre comidas, ahí tenés por qué se frena la descarboxilación oxidativa del piruvato, porque tampoco ese acetil-CoA en este momento, que proviene del piruvato, tampoco va a ser utilizado para sintetizar ácidos grasos, porque estamos en un periodo, ¿qué estábamos? Supongamos que un periodo, bueno, al revés lo relacioné, estábamos hablando que había mucho ATP. Bueno, ahí sí, ahí tenés. Podría ser utilizado ese piruvato, si se descarboxila acetil-CoA para sintetizar ácido graso si estamos
digamos, en un momento donde no se está consumiendo ATP, ¿está? Bueno, pero hice más lío, perdónenme, les hice más lío. Bueno, vamos de vuelta. ¿Quedó un poco más claro? Olviden lo último porque me parece que se los compliqué mal. ¿Está Catalina, más o menos? Sí, ahora entendí bien. ¿Está mejor? Bueno, esto es lo último que vamos a ver ahora, medio complicado, pero como para que veamos cómo funciona lo de la descarboxilación del piruvato. Bueno, lo mismo que hemos visto con las otras enzimas, que cuando están fosforiladas, algunas son activas y otras son inactivas, esta pasa que cuando se fosforila se torna inactiva. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Fijémonos que acá está diciendo que los productos de la reacción inhiben a la piruvato deshidrogenasa. Y sí, y a su vez, esos productos, ¿sí?, están activando a esta quinasa que hace que fosforile a esta piruvato deshidrogenasa y aún más la inactiva. ¿Estamos? Bien, ojo que acá cuando dice activada, no estamos hablando que activa la piruvato deshidrogenasa, sino que activa una quinasa que fosforila a la piruvato deshidrogenasa y hace que se torne inactiva. Y por otro lado, los sustratos de la reacción, porque el piruvato, la coenzima A y el NAD oxidado son los sustratos de esta reacción, y los niveles bajos de ATP o los niveles de ADP que indican que hay poco ATP van a hacer que justamente esta no, como dice acá, cuando esta enzima se inhibe, no fosforila esta y entonces permanece activa. O sea, cuando hay disponibilidad de sustratos, la enzima se torna activa. Cuando hay mucho de los productos, la enzima se torna inactiva. Esto está puesto para que entendamos que no solo son los metabolitos, sino que también acá interviene eso de la modulación o modificación covalente. Y al revés pasa, como dijimos antes, acá también si hay una enzima que la fosforila, va a haber una enzima que la va a desfosforilar. Bueno, y acá tenemos la situación. Esta fosfatasa va a hacer que esta piruvato deshidrogenasa se torne activa, porque va a ser activa cuando está desfosforilada. ¿Y cuándo se activa esta fosfatasa? Por ejemplo, cuando hay insulina. Y es lógico que cuando hay insulina, quiere decir que los niveles de glucosa en sangre están aumentados y que hay disponibilidad de glucosa para que sea oxidada. Y hoy dijimos que para que se oxide la glucosa no es solo de glucosa a piruvato, sino que después sigue el camino de la descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs. Entonces, vuelvo, cuando hay insulina, o sea, cuando los niveles indican que los niveles de glucosa en sangre están aumentados, esa glucosa ingresa a la vía glucolítica y después continúa con la descarboxilación oxidativa del piruvato, porque esta enzima está activa, porque refleja, o sea, está activa por acción de la insulina. Y al revés, cuando hay mucho NADH, recordemos que después de la descarboxilación, el acetil-CoA ingresaría al ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, esa generación de tanto NADH está indicando de que hay muchos electrones que ingresan a la cadena respiratoria y de alguna manera va a terminar haciendo de que esto se torne, digamos, que esta fosfatasa se inactive y que no pueda desfosforilarlo y que esta enzima se torne inactiva. Y es lógico porque es el camino previo en la oxidación de la glucosa para que el acetil-CoA pueda ingresar al ciclo de Krebs. Si no, no se forma acetil-CoA y no ingresa al ciclo de Krebs y no se genera NADH. ¿Se comprendió? ¿Se comprendió? Entonces, fijémonos que acá como que hice como una especie de mini resumen que vemos. Si hay un ejercicio intenso, como dice acá, la piruvato deshidrogenasa va a estar activa. ¿Por qué?
porque se consume mucho ATP y los niveles de ADP y de piruvato van a estar activando a esta enzima. Y obviamente ahí dice los incrementos de calcio porque son los que están participando en todo el proceso de contracción. Y, por lo tanto, lo que nos tiene que quedar acá, más allá de todo este lío, esto, que la piruvato deshidrogenasa responde al estado energético y al estado redox. Entonces, ¿cómo puedo yo concluir esto? Yo puedo decir justamente que si los niveles de ATP en la célula están aumentados, la piruvato deshidrogenasa va a estar inhibida. Y si al revés hay muchos niveles de ADP y bajos de ATP, la piruvato deshidrogenasa va a estar activada. Y en el estado redox, ¿a qué hace referencia? A la relación que hay entre el NADH y el NAT. ¿Estamos? Si hay mucho NADH disponible, la piruvato deshidrogenasa va a estar inhibida, y si al contrario hay mucho NAD oxidado, la piruvato deshidrogenasa se va a activar. Y esto responde al primeros cuadritos que yo les había puesto, que todas las vías metabólicas están respondiendo a los niveles de ADP, ATP, NAD o NADH. Lo que pasa es que en el medio pasa todo esto, que a lo mejor no necesito estudiarlo con tanta minuciosidad. Yo lo que hago es tratar de explicarles a lo mejor en los contenidos que ustedes tienen dentro del libro. Pero puedo sí, para no hacerme lío, concluir que esto es importante, y esto que está puesto acá al final es como una aplicación de lo que hemos visto, que esta piruvato, la regulación, responde al estado energético, es decir, que el ATP la inhibe y el ADP la activa, y al estado redox, el NADH la inhibe y el NAD oxidado la activa. ¿Se entendió o vuelvo a decirlo? Se entendió. El resto, ¿estamos? Bueno, y fíjense que acá también dicen, los productos de la beta-oxidación inhiben a la piruvato deshidrogenasa. ¿Cuáles son los productos de la beta-oxidación? El acetil-CoA. El acetil-CoA. Y bueno, lógicamente, justamente, el acetil-CoA va a inhibir a la enzima. Ahí tenemos. Y fíjense que, como dice acá, que inhibe la utilización de la glucosa. ¿Estamos? Entonces, por ahí, esta última parte les resume lo que vimos, ¿está? Pero bueno, yo se los trato de explicar con digamos, como para que entiendan a lo mejor algo que está complicado en el libro, pero bueno, vuelvo a sintetizarlo. Este punto central, que es la descarboxilación oxidativa del piruvato, que está catalizada por la piruvato deshidrogenasa, responde al estado energético. ¿En qué sentido? Que el ATP la inhibe y el ADP la estimula. Y al estado redox, ¿en qué sentido? Que el NADH la inhibe y el NAD oxidado la estimula. Y a su vez, sepamos que el producto principal, que es el acetil-CoA, de la acción de esta enzima, también la está inhibiendo. Y tengamos presente justamente que el acetil-CoA que se genera en la beta-oxidación de los ácidos grasos, ¿qué está haciendo? Está inhibiendo esta vía y de esta manera, ¿qué es lo que ocurre? En vez de degradar glucosa, se degradan ácidos grasos. ¿Se entiende esto? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos el ejercicio? Que al principio se degrada glucosa, se oxida glucosa y después hay un momento donde deja de utilizarse glucosa y empieza a utilizarse ácidos grasos, y si el ejercicio se prolonga en el tiempo, el principal combustible que utiliza el músculo es el ácido graso. ¿Y cómo utiliza más? Bueno, acá tenemos el punto, ¿estamos? Porque ese mismo acetil-CoA que se genera de la beta-oxidación de los ácidos grasos hace que se inhiba la degradación de la glucosa y el músculo, y esa glucosa sea guardada o sea utilizada por otro tejido, como puede ser el tejido nervioso
o el glóbulo rojo, que no usan otro nutriente que no sea la glucosa, ¿sí? Y los ácidos grasos quedan para el músculo. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Estamos? ¿Está? Lo vuelvo a decir por las dudas. Tengamos presente que al principio el músculo utiliza glucosa y llega un momento donde deja de usar la glucosa, de oxidar la glucosa, y empieza a utilizar ácidos grasos. Y hay acá un punto de acción que es que el acetil-CoA que se genera de la beta-oxidación de los ácidos grasos, que es el producto final de la descarboxilación oxidativa del piruvato, actuando, pero fíjense que acá no se genera por la descarboxilación, pero tiene un efecto inhibitorio en la otra vía, porque ¿qué hace? Justamente que no se oxide glucosa y sí se oxiden ácidos grasos. Si uno lo piensa, es fantástico cómo están interaccionando las vías hasta en la parte regulatoria. Bueno, no sé si lo llegan a ver. ¿Estamos? ¿Está? Bueno, entonces vuelvo a decir, yo para llegar a esta conclusión tengo que previamente explicar lo anterior, que por ahí es complicado. Pero yo puedo ahora sí tener presente eso, que en la oxidación de la glucosa, y esto, lo que vos me preguntabas, Catalina, acá también nos damos cuenta la importancia que tiene este punto en la oxidación de la glucosa, que no solo es la regulación de glucosa piruvato, ¿estamos? Entonces, ¿por qué? Porque acá es cómo se da cuenta la célula muscular que tiene que dejar de usar glucosa y tiene que empezar a usar ácido graso. Bueno, acá hay un punto también que es importante, que es justamente la inhibición de esta enzima por el acetil-CoA, y que cuando comienza a degradar esos ácidos grasos, ese acetil-CoA contribuye aún más a inhibirlo. Y, como dijimos antes, el estado energético y el estado redox de la célula. Las dos cosas contribuyen a este punto de regulación. Bien. Bueno, no queda mucho, perdonen que es tedioso, y acá pongo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs tiene 3 puntos de regulación: la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Si nos fijamos, esto también yo puedo ver en particular acá, pero yo puedo saber los nombres de las 3 enzimas. ¿Y qué puedo? Díganme ustedes cómo, en vez de decir de cada una, ¿cómo concluirían cómo está regulado el ciclo de Krebs a través de estas enzimas? ¿Qué dirían ustedes? Que van a estar inhibidas por el aumento de citrato. ¿Todas? Y Que por se el NADH. que se activa cuando hay bajo ATP y los propios productos, cuando hay mucha cantidad de los propios Espera, productos del pero ciclo, si se se va activa inhibiendo cuando el hay ciclo. bajo cuando hay bajo ADP o ATP. ATP. Ah, perdón. Bueno, ¿qué otra cosa puedo decir? Está bien. ¿Y qué más? ¿Dijeron? O sea, yo a lo que voy, pensemos algo. La que dijo el citrato, estamos hablando solo de esta. Yo digo, ¿cómo puedo hacer algo para acordarme de las 3 enzimas? La última algo dijo, o es activada, ¿no es cierto?, por el ADP, o como dijeron recién, cuando los niveles de ATP están bajos, y es inhibida ¿por qué? Perdón, Por y los son propios inhibidas productos. ¿por qué? Por los propios productos del ciclo. Claro, pero no, pero el ATP no es un producto del ciclo, el ATP es un producto del ciclo de Krebs. No, el NADH. Bien, ¿y el ATP qué sería? ¿Qué refleja? El estado energético de la célula. Claro, que hubo cadena ¿Sí? respiratoria. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Vuelvo a lo mismo. Lo que hemos visto recién con la piruvato deshidrogenasa lo podemos aplicar en el ciclo de Krebs. ¿En qué sentido? Para hacerlo general y que yo no me tenga que estudiar memoria. Si hoy dijimos, esperen, voy a esto, ya vuelvo.
Esto. ¿Este era? Sí. Cuando yo empecé acá, ¿qué planteé? Hablé del estado energético de la célula y del estado redox. El estado energético está dado por la relación ATP-ADP y el estado redox por la de NADH-NAD. Entonces, volvamos acá. Volvamos al ciclo de Krebs. Bueno, ¿cómo lo puedo decir fácil? Cuando hay mucho NADH y ATP por el estado energético, se inhibe el ciclo de Krebs. Y cuando hay Bien. mucho ADP y NAD, se activa. Ahí estamos. ¿Estamos? ¿Está? Entonces, y es lo mismo que decir que está activada por el ADP. Miren, también puedo decir, bueno, estas tres enzimas están activadas por el ADP y están inhibidas por el ATP. Es decir, cuando el nivel energético de la célula es alto, el ciclo de Krebs se inhibe. Cuando el nivel energético de la célula es bajo, el ciclo de Krebs se activa. Y el ciclo de Krebs también es inhibido, fíjense, las tres enzimas por el NADH, ¿sí? Es decir, que cuando el estado redox de la célula, o sea, hay mayor NADH que NAD, se va a inhibir el ciclo de Krebs y como dijo ella, si hay más cantidad de NAD oxidado, se va a activar. ¿Se entiende? Después la sutileza esta obviamente es específica para esta y esta porque es el producto final. Pero yo manejo eso. ¿Estamos? Entonces es una forma fácil de decir cómo está regulado el ciclo de Krebs, que es un punto importante y que es real, chicos. El estado energético y el estado redox es lo que hacen que el ciclo de Krebs se inhiba o no se inhiba a nivel de esas enzimas. ¿Se comprendió? Sí. Sí. ¿Estamos? ¿Está? Bien. Bueno, vamos a la lipólisis. Quedan 2 diapositivas, chicos, ¿eh? Quedan 2. Puede Bueno. ser que si está inactivo por la cantidad de energía, ahí es cuando se acumula el oxaloacetato y se forma glucosa. Claro, por ejemplo, se puede usar el oxalacetato en ese momento del ciclo de Krebs para en vez de que sea oxidado en el ciclo, sea utilizado para un momento de síntesis. Porque acordémonos que cuando se inhiben las vías catabólicas, se favorecen las anabólicas. Entonces se puede utilizar muy bien el oxalacetato para sintetizar glucosa. Porque probablemente estemos en esa situación fisiológica que se necesite, si lo llevamos a las hormonas o a qué vamos a estar, a lo mejor vamos a estar en un periodo que media entre comidas, estamos, y donde se va a estimular la secreción de glucagón y probablemente esté inhibida la utilización de glucosa y se vea favorecida la síntesis de glucosa. ¿Se entendió? Sí, sí. O sea, uno acá, yo chicos, les voy pasando las vías y cuáles son los puntos de regulación. Después, ¿qué es lo que tenemos? Que hay acá, digamos, las distintas situaciones fisiológicas. ¿Estamos? Bueno, vamos a los 2 últimos y ya terminamos, ¿sí? Porque cada vez quedan menos. Pero bueno, esto es así. Después. Bien. En la lipólisis, acá recordemos que hay una lipasa sensible a hormonas, ¿sí? Que es la que degrada los triglicéridos del tejido adiposo. Y yo pregunto, ¿es sensible a qué hormona, por ejemplo, esta lipasa? A la insulina. A la insulina, ¿y quién la va a activar? El glucagón. Y en el tejido adiposo, ¿el glucagón? No, Porque el glucagón, ¿dónde tiene receptores? En el hígado, ¿sí? Y si hablamos del tejido adiposo, ¿qué otra enzima será la que la activa? ¿La adrenalina? La adrenalina, chicos. ¿Estamos? La adrenalina. ¿Sí? Entonces, pensemos acá que cuando, ¿se acuerdan que dijimos que cuando se inicia una situación de ejercicio el músculo utiliza lo que tiene dentro de la célula? ¿Sí? Y que esa situación de ejercicio implica un estrés. ¿Qué
¿qué hormona se va a liberar entonces? Adrenalina. Bueno, y entonces la adrenalina, ¿qué va a hacer? Va a activar ¿a cuál? A esta, a la lipasa sensible hormonas, ¿sí? Y entonces se van a empezar a degradar los triglicéridos. Y los ácidos grasos por sangre van a llegar al músculo y el músculo va a hacer beta oxidación de los ácidos grasos. ¿Tiene coherencia eso o no? Sí. ¿Estamos? ¿Sí? Y recién, ¿qué dijimos? Sí. Que estamos en el momento también donde antes, si terminamos de unir, donde ¿qué? Donde se venía utilizando glucosa, pero se va a inhibir la utilización de glucosa porque las acetil-CoA que se produzcan en la beta-oxidación van a inhibir a la piruvato deshidrogenasa y ahora lo que se usa con prioridad va a ser los ácidos grasos. ¿Ven que tiene una lógica? ¿Se entiende? Y entonces, para poder oxidar esos ácidos grasos, recordemos que había que activarlos, acil-CoA, y luego, esos acil-CoA ingresaban al interior de la matriz mitocondrial a través de la carnitina. Entonces, el punto de regulación está en esta enzima, que es la que permite que el ácido graso se una a la carnitina y pueda pasar adentro de la mitocondria. Si el ácido graso no pasa dentro de la mitocondria, no puede ser beta oxidado. Por eso el punto de regulación de la beta oxidación está ahí. Y acá volvemos un poco a lo que ya habíamos visto hoy de esa AMP quinasa que yo hoy les dije, ¿sí? Esta AMP quinasa, hoy vimos que justamente cuando se activa, lo que va a hacer es inhibir que regula la síntesis de los ácidos grasos. Entonces, si se inhibe la de la síntesis y disminuye el malonil-CoA, esto que puede estar inhibido, deja de estar inhibido y empiezan a pasar ácidos grasos al interior de la mitocondria y se favorece la beta-oxidación y obviamente la síntesis de ATP en las mitocondrias. ¿Estamos? Y no se oxidan los hidratos de carbono en este momento. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. ¿Está? Entonces, en esta situación, cuando se empieza la acción de la adrenalina estimula la lipólisis, se liberan ácidos grasos a la sangre, son tomados por el músculo y se activa, el ácido graso y se activa la enzima que permite que sea transportada al interior. Entonces, toda esta situación fisiológica está favoreciendo la beta oxidación de los ácidos grasos, ¿sí? Y síntesis de ácidos grasos, el punto es en la acetil-CoA carboxilasa, que es inhibida por el producto de la vía, que son los ácidos grasos de cadena larga, y es activada por el citrato. ¿Por qué? Porque si hay muchos, recordemos que los ácidos grasos se sintetizan a partir de acetil-CoA. Entonces, justamente va a inhibirse esa descarboxilación del piruvato, van a ser usados para sintetizar ácidos grasos. Y lo último, el ciclo de la urea. El ciclo de la urea tiene un punto de regulación. La actividad del ciclo de la urea está relacionado con la ingesta proteica. Si nosotros comemos, o sea, tenemos una dieta que es hiperproteica, va a haber mayor síntesis de urea. Y si la dieta es hipoproteica, no, o sea, que en cierto modo la
la síntesis de urea responde de alguna manera a los niveles de proteína que ingeramos con la dieta. ¿Estamos? Sé que por ahí es un poco tedioso. Yo intenté a lo mejor darles una mínima explicación como para que no lo estudien de memoria y en algunos puntos, como vimos, la descarboxilación del piruvato que es compleja, hacérselo a ciclo de... ¿Y qué otra cosa? Bueno, y lo otro, o sea, más allá de eso, bueno, espero que hayan logrado mínimamente comprender cómo actúa la regulación. Sí, Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. bueno, prometo a lo que es la acción de las hormonas y vamos a terminar de integrar todo esto que lo vemos como separado. Digamos, yo a lo que voy, chicos. Nadie les va a ir a preguntar directamente, decime la regulación de tal día, pero sí yo tengo que tener presente, como les dije recién, qué es lo que pasa durante el ejercicio. Tener presente cuándo se usa lo que está dentro de la célula y que después se empieza a utilizar llega por sangre y se empieza a usar ácidos grasos, porque se favoreció la lipólisis y que porque los productos de degradación de la beta hace de que no se usen más hidratos de carbono y si se usan ácidos, a lo mejor viéndolo primero un poco más desmenuzado como lo vimos hoy, para después poder entender la parte global. Porque si no, a veces el relato de ustedes queda algo más, sí, glucosa, ácidos grasos, pero ¿y cómo es? Entonces yo creo que uno tiene que poder dar cuenta, vuelvo a decir, las enzimas responden a los niveles de ATP y AMP, que por eso, digamos, se activa la glucogonal hasta que la acción de las hormonas tiene su efecto y ya las enzimas están en esta situación de estrés, que en primer momento se libera la adrenalina. Y yo ahora pregunto, lo vamos a volver a ver el ejercicio. ¿Qué pasará con los niveles de glucosa en sangre? Van a disminuir. Van a disminuir. Y por lo tanto, después, ¿qué otra hormona se va a liberar? También podemos después, pero recuerden chicos ustedes que los niveles de glucosa juegan directamente con el glucagón y la insulina. ¿Estamos? Entonces, la situación de estrés agudo, que es una situación fisiológica del ejercicio, hace que se libere adrenalina. Cuando los niveles de glucosa en sangre tienden a bajar en ese ejercicio, hace que se libere glucagón. ¿Se entiende? Entonces ahora tenemos también, ¿por qué tenemos tantos efectos como consecuencia del ejercicio? ¿Sí? ¿Se comprende? ¿Estamos? ¿Está? Sí. Bueno. La que viene, y vamos a ver, o sea, el cortisol aparece en qué situación, en una situación más de un estrés crónico, más que un agudo. Ustedes creo que ven, ¿cierto? Sí. Sí, en UP7. Bueno, bien.
Sí, Bueno, sí. igualmente por eso, la que viene vamos a volver a agarrarlo todo, o sea, no vamos a ver esto, ya lo vimos, ya está, vamos a hacer la integración con las hormonas y vamos a hacer preguntas, que es lo que quieren ustedes, a ver, aplicarlo a los problemas. Vamos a poner problemas y lo vamos a aplicar. Vamos a hacer preguntas sobre el problema. Bueno. Inés, Sí. nos conectaríamos el jueves también a las 8, el jueves que viene. Ah, sí, las 8. Ya sería el último de estos, ¿sí? Bueno. Y después una cosa que puedo ofrecerles, que Taina hoy me preguntó al principio, puedo hacer de pasar lo que está escrito el PowerPoint, pasárselos a un Word, y si quieren les doy el Word, pero ojo, yo lo que no quiero, porque si uno lee el PowerPoint así, no se entiende nada, ¿me entienden? O sea, se entiende, igual cuesta un montón entenderlo, se entiende cuando uno lo va como explicando. Entonces, no se pueden estudiar todo eso de memoria. Fíjense que cuando hablábamos de algo, yo después insistí y le decía varias veces, bueno, esto, ¿cómo lo podemos decir? ¿Está? Entonces, no me voy a estudiar todo eso de la fructosa 2,6 bifosfato. Sí tener idea que el aumento de ese metabolito refleja altos niveles de glucosa en sangre y hacen que justamente se inhiba la glucólisis y se active la síntesis de glucosa. ¿Estamos? Se active la glucólisis y se inhibe ya me cansé. Se active la glucólisis, y se inhiba la síntesis de estimula la secreción de insulina. Lo contrario pasa cuando bajan los niveles de glucosa. Después, cuando vimos lo de la piruvato deshidrogenasa, ¿qué tengo que saber? Justamente que si esa enzima es la que interviene en la formación del acetil-CoA, que es el que va energético de las células, esté aumentado, es decir, haya mucho ATP, esa enzima se va a inhibir. Y se va a activar cuando haya bajo ATP o más ADP. Y también está controlada por el estado redox. Va a ser inhibida por el NADH y estimulada por el NAD oxidado, perdón. Y el ciclo de Krebs, las 3 enzimas que lo regulan. ¿Y cómo es? Responde también al nivel energético y al estado redox. ¿Cómo? Bueno, cuando hay mucho ATP se inhibe, cuando hay más ADP se activa, cuando hay mucho NADH se inhibe, cuando hay más NADO. Entonces, eso es fundamental que lo tenga claro y hace que yo no estudie de memoria, sino que lo pueda pensar. ¿Estamos? En lo que es, vuelvo a decir, la descarboxilación del pirú y lo que estudiar con tanto detalle, pero sí concluir refleja qué quiere decir ese aumento de la fructosa 2,6 bifosfato, que es ese metabolito al cual responde la enzima. ¿Estamos? ¿Se comprendió lo que quiero decir? Sí, sí. ¿Está? Bien. Bueno, vuelvo a decir, no sé, de cualquier cosa, si no me dicen la clase que viene y de alguna manera se los paso un Word y les doy esto como si fuera un resumen, pero vuelvo a decir, no es para que se lo estudien de memoria, que eso es lo que a mí a veces me da miedo en ustedes, que agarran y repiten tipo de memoria, y vuelvo a decir, nadie le va a ir a decir, a ver, decime cómo es la regulación, porque está fuera de contexto. O sea, que cuando estemos hablando de metabolismo o del metabolismo del músculo y digamos algo mal, nos lleve a esa pregunta, porque nos quiere decir que no entendemos que cuando se activa una vía y cuando se inhibe la otra, es otra cosa, pero no va a ser una pregunta directa de examen nunca, chicos. ¿Estamos? ¿Está? Bien. Si no, lo que intentamos es que esto se aplique, que lo vamos a volver a aplicar la clase que viene, ya con las hormonas en juego. ¿Estamos? Bien. Bueno, nos despedimos entonces. Muchas gracias.